que es como el gran tema de la unidad. ¿Cuál es el gran tema de la unidad? Es la conformación del territorio chileno un poco como lo conocemos a la actualidad. Yo le he mostrado algunos mapas que cuando nos independizamos de España, el territorio chileno era con características bien distintas a lo que es hoy día, y además muchas zonas, sobre todo en el sur de Chile, que no se ocupaban. Por lo tanto, vino todo una labor del Estado. Acuérdense que esa idea fuerza se la he dado en todas las clases. Es el Estado el que impulsa, el Estado de Chile, a través de sus instituciones, la que impulsa la ocupación del territorio, una exploración primero de carácter científico en muchos momentos, pero que se fue transformando poco a poco en una ocupación también militar. El avance que Chile está pasando en esos momentos quiere llevarlo, ¿cierto?, a otras zonas donde obtener riquezas. Eso es lo principal, y partimos, acuérdense, más o menos viendo esta línea de tiempo del siglo XIX, donde vamos viendo cómo a través de leyes de colonización, a través de la creación de la Universidad de Chile, de la Oficina Nacional de Estadística, de traer profesores extranjeros, científicos extranjeros, de traer colonizadores a ciertas zonas. Incorporamos también la isla de Pascua en todo este proceso, que más o menos culmina con lo que se conoce como la Guerra del Pacífico o la Guerra del Salitre, en que ahí sí ya es una guerra que nos enfrenta no a la ocupación de un territorio que era considerado quizás chileno, sino a la ocupación de un territorio que pertenecía a otros países, que son Perú y Bolivia. Y ahí vimos un poco la diferencia de los mapas, ¿cierto? Un Chile que en el papel era dueño de todo el sur del continente, pero que nunca había ocupado. La cordillera nos separaba de todo ese sector de la Patagonia, que hoy día es la Patagonia Argentina, por lo que se le cedió en cierto momento a Argentina. Pero acuérdense que habíamos visto que era muy relevante el territorio para el Estado chileno, y por lo tanto comenzó a ocuparlo de distintas maneras, de distintas formas. Les recuerdo que hablamos y aquí habíamos quedado en la clase número 3 de este proceso, habíamos quedado un poco, ahí se va a compartir de nuevo, chiquillos. Ya, ahí sí. Habíamos un poco explicado la ocupación del sur de Chile bajo distintos parámetros, distintas características que tuvo la ocupación del sur de Chile. Acuérdense que el límite, por así decirlo, chileno era prácticamente la zona de el río Biobío. Más o menos hasta ahí se consideraba que Chile llegaba como ocupación de chilenos. Ya una vez que nos independizamos de España, el territorio mapuche estaba en la frontera del río Biobío, allá en la región del Biobío, ¿cierto?, que atraviesa Talcahuano, Concepción, Los Ángeles, hasta la cordillera de los Andes. Eso había sido considerado un poco el límite chileno, y Chile empieza de a poquito a ingresar hacia el sur, pero parte por lo más sur. Acuérdense que les había hablado que, y ahí habíamos terminado, una vez que ocupa la isla de Chiloé, expulsando o llegando a acuerdo con los últimos españoles sobrevivientes de las guerras de independencia, ingresa primero a Chiloé, ¿cierto? Sobre todo para la explotación maderera que ofrecía Chiloé, y viene la ocupación de Magallanes, ¿cierto? Aquí habíamos quedado un poco hablando de cómo se ocupa el extremo sur de Chile por una importancia absoluta y totalmente estratégica. Es el único paso en esa época, el Cabo de Hornos y el Estrecho de Magallanes son los únicos pasos que unen al Océano Atlántico con el Pacífico. En 1914 recién se construye el Canal de Panamá, ahí en el Istmo de Panamá, donde se junta América Central con América del Sur. Mientras no existió ese canal, que es artificial,
el estrecho de Magallanes era la forma más expedita, rápida de pasar de un océano a otro. Por lo tanto, su importancia estratégica era fundamental. ¿Y qué hace Chile? Con el presidente Manuel Bulnes, el mismo que crea la Oficina Nacional de Estadística, el mismo que crea la Universidad de Chile, el mismo que trae a extranjeros científicos para explorar el territorio y para hacer clases en la nueva creada Universidad de Chile, el mismo Manuel Bulnes funda en su gobierno lo que es el Fuente Bulnes a orillas del Estrecho de Magallanes y que con el paso de los años se transformó en la ciudad de Punta Arenas. Ahí Chile logra entonces establecer presencia. Eso era súper importante, acuérdense que también lo vimos. Si el terreno estaba desocupado, otro país podía venir a reclamarlo. Por lo tanto, era muy importante la presencia del Estado chileno, es decir, que hubiesen habitantes chilenos, que hubiese policía, que hubiesen militares, que hubiesen un gobernador o un alcalde, un regidor que se llamaban en esa época, es decir, que la autoridad chilena mandara sobre el territorio, ejerciera la soberanía, porque si no nos podía pasar lo que le pasó a Argentina con las Islas Malvinas o las Falkland, que Inglaterra, al verla desocupada, la tomó, o al no verla tan ocupada con Argentina en los años 1830, que después desencadenó una guerra hace 40 años atrás entre Argentina e Inglaterra. Pero Chile previó que podía pasar eso, que había mucho interés de los ingleses en la zona, por lo tanto se preocupa de establecer presencias ahí y así poder controlar el paso de los barcos de todo el mundo. Y viene después, obviamente, lo que también vimos en algún momento, la importancia de Valparaíso como puerto, que se va a transformar en la puerta de entrada al Pacífico para todos los barcos que quieran seguir hacia el norte o hacia el Asia. Valparaíso va a ser el centro de operaciones en el Pacífico, por lo tanto se va a transformar en el principal puerto de todo el Océano Pacífico, incluyendo México, Estados Unidos, hasta arriba, y después ya con la construcción del Canal de Panamá vendrá un poco su decadencia, pero hasta 1914 Valparaíso era el centro como puerto del Océano Pacífico, influenciado por esto, por el control que Chile tenía sobre el estrecho de Magallanes en su ocupación. Y ahí habíamos hablado la semana pasada y habíamos cerrado con esto, que había mucha población indígena, Selkman, los Yamana, los Alacalufe, los Noainec, que fueron obviamente perdiendo su cosmovisión del mundo, fueron incluso cazados, así literalmente, como si fueran animales, cazados por los hacendados que llegaron a la zona ahí de Punta Arenas, porque al llegar una ciudad baja la población de su producto natural, para ellos que eran los guanacos, y comienzan a cazar las ovejas de los hacendados. Por lo tanto, los hacendados que hacen empiezan a pagar por orejas o por cabeza, digamos, eh, de territorio, sobre todo Selkman, que eran los cazadores naturales en esta zona. Así que fue muy violenta la ocupación. Hubo algún tipo de preocupación por ellos, sí, de parte de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica cometió un poco el error de traerlos a la sociedad occidental, por lo tanto, los vistió como occidentales, los sacó de sus rucas y les dio casa, y eso también fue perdiendo su identidad cultural. Incluso hay imágenes, chiquillos, dando vueltas en internet, ustedes pueden ver perfectamente, que son llevados como animales a zoológicos. En Francia, por ejemplo, hay muchas fotografías de familias Selkman que están en una especie de zoológico humano. O sea, la civilización occidental se creía tan superior que mostraba a estos individuos, a estos indígenas, perdón, como si fuesen animales, así como miren cómo vive esta gente, miren la diferencia con nosotros. Y fue un hecho terrible, o sea, no solamente la matanza contra ellos, no solamente la pérdida de su identidad y su cultura, sino que además algunas familias fueron prácticamente secuestradas y llevadas como animales a zoológicos en Francia, que era lo que hablábamos la otra vez cuando hablábamos del progreso ilimitado, ¿cierto? Esta idea de superioridad de la civilización occidental respecto a las civilizaciones indígenas. Otra
parte muy importante de la colonización que ocurrió en la zona fue lo que ocurrió en la zona de Valdivia y Yanquihue, es decir, lo que hoy día conocemos como la región de los ríos y los lagos, al sur de la región de la Araucanía, al sur de la región de la Araucanía y hasta donde está la isla de Chiloé. Ahí, si bien había población mapuche, no era tan numerosa como en la Araucanía. Por lo tanto, ¿qué se hizo? Se contrató en Alemania, sobre todo, se contrató a extranjeros que vinieran a ocupar estas tierras. Le costó o fue muy difícil para el Estado de Chile lograr que habitantes chilenos de la zona central se fueran para allá. Por lo tanto, ¿qué hizo? Contrató alemanes pagándoles el viaje, entregándoles tierras, entregándoles animales, semillas, y que empezaran entonces a ocupar esta zona. Y hasta el día de hoy, de las ciudades que componen esta zona, están con una presencia importante de descendientes de estos alemanes. La zona de Valdivia, la zona de Puerto Varas, la zona de Frutillar, Futrono, Entre Lagos, etcétera, Osorno en cierta medida, Puerto Montt también un poco. Está toda esta zona de Valdivia y Yanquihue muy influenciada por la descendencia alemana, que fueron los primeros colonos que llegaron a este territorio. Así que fue muy importante en esta zona la presencia de inmigrantes. Y, ojo, la cantidad de inmigrantes que empezaron a llegar a Chile también fue muy importante debido a las guerras mundiales, a lo que vimos. ¿Se acuerdan la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial provocó muerte, hambre, desesperación en Europa y empezó una emigración hacia América muy importante, sobre todo los países que estaban involucrados en la guerra, alemanes, italianos, ingleses, de la zona ahí de los países bálticos, ¿cierto? Eso que vimos de Serbia, de Herzegovina, muchas poblaciones eslava. Muchos vinieron a América. Algunos viajaron directamente a Estados Unidos, otros a Brasil, otros llegaron a Buenos Aires, llegaron quizá un poquito tarde, ya se había llenado, y siguieron su viaje hasta Chile. Y llegaron al puerto de Valparaíso, o llegaron a la zona de Magallanes, o llegaron aquí al sur. Así que la presencia de inmigrantes en Chile, que en estos tiempos también a veces está muy criticada porque existe un descontrol, están llegando miles y miles, qué sé yo, pero la presencia de inmigrantes siempre ha sido parte también de la identidad chilena. Acuérdense que Chile es un país mestizo, es un país que en el 95% de su población es descendiente de español con mapuche, o sea, es un país de carácter mestizo que se construyó primero por la inmigración española en la época de la conquista y ya después en la época de la República por el aporte de estos inmigrantes de los países europeos que les estoy mostrando. Y si uno va al sur, por ejemplo, son muy conocidas los kuchen, la cerveza, las tortas, porque son de la tradición, por ejemplo, eh, alemana. El pan que más comemos en Chile, la marraqueta, en teoría fue creada por unos hermanos franceses en Valparaíso. Y así vamos encontrando el gusto, imagínense que hay en Chile por comer tallarines, y todo lo que tiene que ver con las pastas viene de la ascendencia eh, italiana. En el norte chileno también se pusieron muchas colonias extranjeras, sobre todo de países eslavos, ¿cierto? Eh, de Yugoslavia, Checoslovaquia, llegaron muchos después de la Primera Guerra Mundial. ¿Para qué decir en la zona central la presencia de otras nacionalidades de origen europeo que entonces van modificando también la cultura chilena? Por eso es tan importante el tema de la inmigración. No puede ser descontrolada porque si no, obviamente, el Estado no puede hacerse cargo de tantas personas, tanto inmigrantes como chilenos, pero sí hay que dar espacio a que aquellas personas que lo necesiten puedan ingresar a Chile y enriquecernos nosotros con su aporte,
tanto económico como cultural, como nosotros ayudarlos a ellos a tener un mejor pasar, porque por algo están yéndose de sus tierras. Nadie en general se va en busca de vivir peor, se va en busca de vivir mejor. Por lo tanto, Chile ahí tiene todo un desafío de ser ventana un poco de países inmigrantes y cómo se van construyendo barrios y sectores y van cambiando entonces muchas cosas. Así que muy importante la colonización europea en Chile en el siglo XIX y un poco, entre comillas, la colonización latina que hemos tenido en los últimos años con la presencia de, en los años 2000, 90, sobre todo de población peruana, y ya después en los años 2010, 2020, presencia de colombianos, venezolanos, argentinos, etcétera, que han visto la oportunidad de venir a Chile. Y por lo tanto, como les digo, vamos cambiando un poco también nuestra forma, no de ser, pero sí nuestra identidad se va fundiendo con otras identidades. ¿Cuántos de nosotros ya, por ejemplo, hoy en día nos ha comido una arepa venezolana o no ha comido choclo con choclo caramelado cuando va a la playa, que es más de los peruanos, etcétera? O sea, vamos enriqueciendo nuestra cultura con la presencia de los extranjeros. Hay un compañero de ustedes coloca que tiene descendencia, claro, de alemanes que llegaron en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Es mi segundo apellido Solari. Yo soy Pérez Solari. Yo también, mi mamá es uruguaya, mi bisabuelo llegó a Uruguay arrancando de la Primera Guerra Mundial y después mi abuelo se vino a vivir un tiempo a Chile y con mi mamá chica y mi mamá se quedó viviendo acá y tuvo a su hijo acá. O sea, todos en el fondo vamos construyendo un poco de nuestra, como les decía la palabra, de nuestro mestizaje, de nuestro mestizaje. Somos, no existe ya, chiquillo, en el mundo, en la antropología, no existe el concepto de razas, no existe para determinar a los seres humanos, existe el concepto de etnias. Y las etnias también se van mezclando biológica y culturalmente. Y eso va aportando en enriquecer un país. A los que conozcan la zona, como les decía yo, de Valdivia, de Yanquihue, Frutillar, hay mucho de la construcción de origen alemana en la zona. Hay mucho de la, en Puerto Cisne, si no me equivoco, no sé si vieron anoche la noticia de el elefante marino ahí en la mitad de una plaza en Puerto Cisne, en el sur. Ahí llegaron muchos italianos a esa zona, también después de la Primera Guerra Mundial. Se hizo hasta una teleserie hace varios años atrás de los italianos en esa zona. Así que es muy importante entonces la presencia de la colonización europea para la construcción de esta zona sur que estaba deshabitada, al menos por el Estado de Chile. ¿Ya? Así que no siempre, como les estoy diciendo, y ahora al tema que vamos, no siempre fue pacífico. Ahí está lo que yo les decía de los Selkman. Los Selkman u Onas, ven, llevados a París en 1889, sacados de la zona de Punta Arenas y una familia completa llevada para ser exhibida en un zoológico en París. O sea, hay cosas muy negativas que nos dejó esto. Aquí está también un poco el tema que yo les hablaba de la casa de los Selkman. Hay mucho de lo negativo hay mucho negativo en esto, pero, o no pero, es parte un poco de la que nosotros cargamos como historia de Chile, del Estado de Chile, si eso es lo que estamos viendo, tenemos que hacernos cargo de nuestra historia. Y aquí les voy a compartir para que cerremos hoy día, chiquillos, eh, y ahí si quieren me van contando en el chat o habilitan su micrófono, un poco también, porque es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad y de nuestra ascendencia para todos, el tema del pueblo mapuche. Un pueblo mapuche que estas son imágenes o sea, un grabado, no una imagen, un grabado, ¿cierto? Un dibujo de lo que era lo que se conoció en algún momento como la Guerra de Arauco, es decir, el enfrentamiento entre españoles e indígenas, con toda esta mitología respecto al pueblo mapuche, que fue el único pueblo indígena que no logró ser derrotado por los españoles en América. Y tuvieron que los españoles negociar y establecer este límite del río Biobío. Y es entonces el Estado de Chile el que
se interesa en estos territorios y el que impulsa entonces la ocupación de la Araucanía, que algunos la llaman la pacificación de la Araucanía, en esta idea de que se lleva la civilización, por eso la pacificación, de llevarles como la paz, y otros hablan de la invasión de la Araucanía lisillanamente, o el despojo de la Araucanía. Nosotros vamos a hablar de la ocupación de la Araucanía. Aquí hay una frase que dice: a la corta puede que la historia la hagan los vencedores, a la larga los aumentos de la comprensión histórica han salido de los vencidos. Es una frase muy común escuchar que la historia la escriben los que ganaron la historia, pero cuando uno empieza a ver en el largo plazo, cuando empiezan a pasar las décadas, los siglos, nos vamos dando cuenta de qué pasó con los vencidos y un poco lo que se vive hoy en día con el pueblo mapuche. Vamos estableciendo, chiquillos, por eh, etapas. Yo les contaba que cuando llegan los españoles con Pedro de Valdivia, ¿cierto? Y comienzan esta exploración de este nuevo territorio, se encuentran con estos pueblos originarios bien belicosos, por así decirlo, bien bélicos, bien buenos para defender su territorio. Le pasó en la zona central, a un año de la fundación de Santiago, Santiago fue incendiado, fue destruido totalmente, ni siquiera un año, a 6 meses. Santiago se funda el 12 de febrero de 1591, perdón, de 1541, y en el 11 de septiembre de 1541, Santiago incendiado. Las pocas casas que había construido los españoles o los espacios que habían ocupado de territorio inca, porque aquí en Santiago había presencia de incas, por lo tanto había una mini aldea. No es que los españoles hayan construido todo desde cero, había una mini aldea aquí en Santiago, y a Pedro Valdivia le gustó porque tenía el río Mapocho, porque tenía el río Maipo cerca, al otro lado el río Aconcagua, le gustó esta zona, se estableció acá y empezó la exploración hacia el sur. Y llegó y fundó la ciudad de Valdivia, de Villarrica, Cañete, etcétera. Pero en 1500, bueno, Valdivia, ustedes saben, es asesinado en un levantamiento mapuche en 1551, pero en un gran levantamiento al sur del Biobío, en 1598, se destruyen todas las ciudades fundadas por Valdivia y se expulsan a todos los españoles al sur del Biobío, que es lo que vemos acá en el mapa: Concepción, Chihuayante, ese es el río Biobío. Ven que pasa por Los Ángeles, etcétera. Ese es el límite entonces entre los españoles y los mapuches, hasta 1810, que es decir, cuando comienza el proceso de independencia de Chile, cuando ya los chilenos son los que ahora expulsan a los españoles. Frente a la independencia, los mapuches se dividieron. Hubo algunos que apoyaron a los chilenos, pero hubo una gran cantidad de mapuches que apoyó a los españoles, porque decían: nosotros con los españoles vivimos en paz, vivimos con una frontera, o sea, la guerra se acabó, la guerra eran de nuestros tatarabuelos, tatarabuelos. Pasaron más de 200 años en que sí, hubo enfrentamientos, pero eran muy poquitos. Se hacían parlamentos que se llamaban en esa época. Se juntaban los loncos mapuches con las autoridades españolas avecindadas en Chile, y los mapuches le escribían cartas al rey de España. O sea, ellos sentían que tenían un estatus de nación independiente. Por lo tanto, cuando viene la independencia de Chile, los mapuches toman palco la gran mayoría. O sea, dice: a nosotros nos convienen los españoles porque nos han respetado nuestro límite durante más de 200 años. Luego de que Chile, entonces, como estamos hablando en este proceso de los años 40, 50, viene la ocupación del territorio del sur, entonces cambia esta suerte de independencia que tenían los mapuches respecto, los españoles respecto a los mapuches, perdón. Los mapuches tenían una independencia en sus territorios que le había otorgado los españoles. De hecho, Bernardo O'Higgins se junta con algunos loncos y declara un poco que el límite es el río Biobío. Declara que ellos viven en una zona independiente al Estado chileno. Pero ya a partir de mediados del siglo XIX, perdón, que es lo que estamos viendo, viene entonces una entrada más fuerte, una presencia más fuerte del Estado de Chile.
A mediados del siglo XIX, fines del siglo XIX, la zona de la Araucanía era un asunto pendiente. Chile, como Estado, no quería estar cortado en dos, no quería llegar hasta el río Biobío y después seguir en la región de los ríos, de Valdivia, de Yanquihue, ¿cierto? Y de Chiloé y de Magallanes por aquí abajo. Esta zona roja encontraba Chile que ante la poca presencia de chilenos y la mayoritaria presencia de mapuches, era entonces una zona que era una especie de portón o un tapón, o como quieran llamarlo, que dividía Chile en dos. Por lo tanto, empezó una preocupación para ocupar esta zona. ¿Qué fue lo que ocurrió una vez que se logró la independencia por parte de Chile? Entonces, los chilenos comenzaron a entrar de a poquito a esta zona, que es la zona del río Biobío, que es donde está la cordillera de Nahuelbuta, es cierto que es un gran cordón de la cordillera de la costa que uno atraviesa cuando va desde la carretera hacia Concepción, cuando baja, ¿cierto? Hacia Concepción, está toda esta zona de Chillán, Arauco, Laja, Lebu, Los Ángeles, etcétera, que son los primeros territorios que empiezan a colonizar los chilenos. ¿Cómo? Comprándoselo a los mapuches, compras que muchas veces fueron fraudulentas, o sea, un lonco era dueño de cientos de hectáreas, o sea, estamos hablando que era dueño de miles de parcelas, o sea, era de un gran territorio, ese lonco con la comunidad mapuche, porque no existía mucho el concepto de propiedad privada en los mapuches, era de la comunidad, del LOF, de la familia, era todo ese territorio, y muchas veces a los loncos los emborrachaban, o les llevaban espejos, o les llevaban oro, pero en muy poca cantidad, los engañaban con eso y les compraban las tierras. Por lo tanto, y empezaron a inscribir estos chilenos las tierras aquí en la zona central como que eran de ellos y ellos eran los dueños. Y resulta que por casi nada de dinero se habían llevado, pero cerros completos, o sea, territorios gigantescos. Eso fue entonces lo que empujó primero a los mapuches cada vez un poquito más hacia el sur, los fueron empujando del río Biobío hacia la zona del río Mayeco. Si ustedes se fijan, aquí en el mapa está el río Biobío, aquí debajo de Los Ángeles en el centro, los van corriendo hacia la zona del río Mayeco. ¿Qué hace el Estado de Chile ante esto, ante ver el desorden que se está provocando en la zona? Es que entonces dicta una ley en que el Estado de Chile es el único que puede comprar tierras indígenas y prohíbe las transacciones, los intercambios entre mapuches y particulares y chilenos. Ley que prácticamente nunca fue cumplida y hasta el día de hoy genera varios problemas. Si bien esta ley se ha ido actualizando con el paso de los tiempos, han pasado 150 años, se ha actualizado varias veces las leyes de tierra del territorio del pueblo mapuche, pero siempre se han pasado a llevar al final por los particulares. Esta prohibición de compra de tierras. ¿Qué pasa en el año 1860? El Estado de Chile se asusta. Se asusta por una tontera, digámoslo así, una tontera. Llega un francés de la nada y se declara rey de la Araucanía. Aurélien Antoine de Tunens se llamaba este francés. Llega a la zona, se hace amigo de muchos loncos y los loncos lo transforman en un líder. No digamos rey, porque acuérdense que los mapuches en toda la historia con los españoles jamás aceptaron la autoridad del rey, jamás tuvieron un rey. Pero él se autoproclama rey de la Araucanía y empieza a organizar un levantamiento armado para expulsar a estos chilenos que estaban llegando entre el Biobío y el Mayeco. Y eso le da terror al Estado de Chile. Eso infunde mucho miedo en la zona central, pensando en que los mapuches definitivamente iban a intentar independizarse de el territorio chileno, haciendo esta isla roja que yo les mostraba que dividía el territorio chileno en dos. ¿Cuál
es la solución que aplica el Estado de Chile para todos los problemas que tiene, nos guste o no, el uso de la Fuerza Armada. Para todos los problemas que ha tenido Chile a lo largo de su historia, desde que nos independizamos, es la Fuerza Armada, es el ejército el que entra entonces a disputar los problemas del Estado de Chile. Lo vimos en la guerra contra España por la independencia, lo vimos en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, lo vimos en la ocupación de la Araucanía, lo vimos en la guerra del Pacífico, y después vamos a hablar más adelante de un tema que se llama la cuestión social, cuando empiezan las huelgas en Chile, los levantamientos de los obreros, también va a ser el ejército entonces el mandatado a controlar estas cosas. Es algo que caracteriza a Chile, y hay muchos libros de esto, que el Estado de Chile se construyó a través de la fuerza militar. Y en este caso es entonces a los militares que se les exige elaborar un plan con este señor, Cornelio Saavedra, que comienza la ocupación militar del territorio al sur del río Mayeco, al sur del Mayeco. Este señor francés, ¿en qué terminó? No terminó en una batalla, no terminó en nada. Lo tomaron preso, se lo llevaron al manicomio, lo expulsaron del país, murió en Francia en la pobreza. Aquí estuvo en un manicomio. ¿Sí? En el fondo, para que entendamos bien, un poco fue la excusa del Estado chileno ocupar a este señor francés medio loco para entonces ocupar militarmente el territorio mapuche. Así que ahí viene entonces este, que está bien entre comillas, que se llamaba la pacificación de la Araucanía. Ese es el nombre que ellos le pusieron, que comienza entonces con empezar a correr la línea de la frontera cada vez más al sur. Es decir, llegaba el ejército, expulsaba a los mapuches de sus territorios, a los que se sometían, a los que se rendían, los enviaba a vivir a terrenos cercanos, mucho más pequeños de los que realmente eran dueños, pero a los que ofrecían resistencia y se levantaban con armas, los iban corriendo hacia el sur en guerra, es decir, en batallas, en muerte, en violenta represión, digamos, y se iban construyendo fuertes, así igual como lo habían hecho los españoles 400 años antes. Es decir, empezaron los chilenos a construir fuertes, y ahí aparece Temuco, aparece Cañete, aparece Mulchen, aparece San Carlos de Purén. Todos esos son pueblos que hoy día, o ciudades que hoy en día existen, pero que en principio fueron fuertes militares. Se establece la presencia militar, se expulsa a los mapuches a otras zonas a vivir, y entonces empiezan a llegar chilenos y hacerse de las tierras que el ejército había conquistado. Así que, por lo tanto, la gran misión del ejército en estos años 60 del siglo XIX fue ir corriendo cada vez más la frontera hacia el sur del río Biobío, del río Mayeco, y así cada vez más al sur, enviando a los mapuches a vivir a las reducciones que después se llamaron. Eh, hubo, hubo, después de este primer paso de los años 60, hubo a principios de la década de los 80 un gran levantamiento mapuche, muy parecido al de Pelentaro del año 1598, que había expulsado a los españoles. Hubo un gran levantamiento mapuche que trató de recuperó algunos territorios, pero en esos momentos Chile estaba terminando la guerra del Pacífico, por lo tanto, a muchos de los soldados triunfadores en Perú, en Bolivia, en el norte, ¿cierto? A muchos los traspasó directamente del norte a pelear con los mapuches. Eso lo vamos a conversar después cuando veamos la guerra del Pacífico. Chile llegó a tener una fuerza de tropas más o menos de 20.000 personas, de 20.000 hombres y mujeres, mayoría hombres, involucradas en la guerra. 20.000 soldados, por así decirlo, que no eran parte del ejército común y corriente, porque el ejército común y corriente no tenía más de 2.000 personas.
Eran 18.000 que en el fondo los sacaron de los campos, le pasaron un fusil y se los llevaron a la Guerra del Pacífico. Cuando termina la Guerra del Pacífico, el Estado chileno se encuentra ante un gran problema. ¿Qué hacemos con estos soldados? No podemos seguirlos teniendo como soldados porque el ejército tiene que ser más pequeño. ¿Y a qué se van a dedicar? A emborracharse, se van a dedicar a robar en los campos, entonces los mandan al sur. Y son ellos, los mismos soldados que habían triunfado en el norte contra Perú y Bolivia, entonces que llegan a la zona sur de Chile, a la Araucanía, y entonces son la segunda fuerza para lograr someter en 1882 al pueblo mapuche. Y ahí entonces es que el ejército entra con mucha fuerza y llega hasta Villarrica y logra unirse ya después con la región de los ríos, es decir, logra llegar hasta Valdivia, hasta Yanquihue, Frutillar, ¿cierto?, donde estaban los colonos alemanes. Así que se abre el paso y los mapuches son expulsados a vivir en estas reducciones en distintas zonas. Es decir, la situación del pueblo mapuche cambia absolutamente. Cambia la forma de vida, las ocupaciones fueron muy violentas, por lo tanto hay una disminución de población importantísima porque hubo mucha muerte de mapuche en estos 20 años y los territorios ocupados fueron tomados por el Estado, rematados o vendidos a chilenos o algunos extranjeros. Y ese entonces es la ocupación de la zona de la Araucanía y del pueblo mapuche entre los años 1861 y 1882. En estos 20, 21 años viene entonces toda esta guerra en la Araucanía que logra establecer la presencia soberana del Estado chileno, pero al mismo tiempo se desplaza al pueblo mapuche de esa época a zonas cordilleranas, a zonas costeras, a reducciones. Obviamente las mejores tierras se las quedó el Estado de Chile, las peores tierras se le dejaron a los mapuches, por lo tanto tuvieron que convertirse los mismos mapuches en peones o en inquilinos de las nuevas haciendas dueñas en manos chilenas. Eso fue un poco la ocupación o usurpación que se dio en estos años, que fue muy violento. Y ya bueno, luego viene después toda la reclamación durante el siglo XX y siglo XXI en los últimos años respecto a la recuperación de estos territorios y todo el conflicto mapuche que está ocurriendo hasta el día de hoy. Entonces ustedes se fijan, todos estos nombres que están ahí fueron los que se fueron creando a partir de la invasión del Estado de Chile en la zona y cómo se fue corriendo, ¿cierto? En la zona de Arauco, del Biobío, hasta 1860. El Mayeco, 67-68, Alto Oltén, el 70, después Traiguén, y ya finalmente hasta Cautín y cerca de la zona de Valdivia en el año 82, con la construcción de todos estos fuertes que hoy día son ciudades donde viven chilenos y mapuche. Temuco, Lautaro, me imagino que alguno de ustedes conoce estas ciudades, ahí quizás de vacaciones, o tiene algún familiar por allá, o ha pasado por la carretera. Lumaco, ahí los charros de Lumaco, ¿quién no conoce los charros de Lumaco? Etcétera, Temuco. Ahí está entonces toda la ocupación de la zona de la Araucanía por el ejército chileno y lo que significó para el pueblo mapuche, tanto en perder su territorio como también perder un poco de su identidad y ser transformados finalmente en ciudadanos chilenos. Chiquillos, pregunta, que nos queda un minutito. Aquí con los que están nomás. Pregunta, ¿hacemos una prueba con lo que hemos visto hasta ahora? Yo les mando los pagos y hacemos la prueba, o vemos la Guerra del Pacífico y hacemos una prueba con todo. Díganme ustedes. Yo prefiero hacer la prueba al tiro, o sea, la próxima semana, para que no sea tanto contenido, tanto aprendizaje. ¿Prefieren una prueba la próxima semana y después vemos la Guerra del Pacífico? No hagan nada, no seas patúo. No, hagamos una, yo les confirmo, pero yo creo que podríamos hacer una clase un poco de síntesis la próxima semana, así que fijemos prueba para el próximo martes. ¿Les parece? El martes en la tardecita, después de clase, yo les cargo la prueba. ¿Sí? Ya.
viene. Ahí yo les cargo la prueba en la tardecita, después de esta clase hacemos un resumen, cosa que después que volvamos de la prueba, empezamos con la guerra del Pacífico, la cuestión social. Y ahí terminamos con la parte de historia, que tenemos que terminar de ver economía a fin de año. Así que, chiquillos, un placer como siempre. Nos vemos el próximo martes en repaso y de ahí la prueba. Que estén muy bien, chiquillos. Chao, chao.